En el vídeo anterior hablamos sobre cómo imaginar y diseñar tu vida soñada, porque todo empieza ahí, con la valentía de soñar despiertos. Hoy continuamos ese viaje y damos un paso más. Esta es la parte 2, donde exploraremos cómo hacer realidad esos sueños que vibran en tu corazón. El verdadero éxito no es cumplir expectativas externas, sino atreverse a vivir lo que realmente eres. Porque tus sueños no son fantasías, son mensajes de tu alma, invitaciones a despertar tu propósito. La vida no nos entrega lo que deseamos, sino lo que somos, y lo que somos se cultiva en cada elección, en cada acto de fe, en cada paso que damos, incluso cuando el camino parece incierto. No importa si hoy habitas la sombra o la duda. Si te permites florecer, la luz encuentra su camino hacia ti. Lo que hagas hoy, aunque parezca pequeño, tiene el poder de transformar tu mañana. Cree en ti, camina con amor, porque cuando te conviertes en quien viniste a ser, la vida se encarga del resto. Para cumplir tus sueños, primero tienes que librar una batalla interna, la del miedo, la duda, la autolimitación. Pero no es una guerra violenta, es el camino del guerrero pacífico, ese que se enfrenta a sí mismo con compasión y coraje. El miedo no es tu enemigo, es solo una perspectiva, una voz antigua que intenta protegerte, aunque a veces te encierre. Nadie mejor que tú sabe lo que necesitas para calmarte, avanzar y vivir con alegría. Escúchate. Haz una pausa. Pregúntate con honestidad. ¿Qué parte de ti pide ser consolada? ¿Qué pensamientos necesitas sembrar para avanzar? ¿Qué afirmaciones puedes repetirte para recordar quién eres? Vencer el miedo no significa no sentirlo, sino mirarlo de frente y dar un paso más allá. Aunque te tiemblen las piernas, camina. No viniste a ser perfecta, viniste a ser real, auténtica, humana. Y tal como eres hoy, ya vales, ya importas, ya puedes empezar. La vida no siempre te dará explicaciones, pero siempre te ofrecerá lecciones. A veces el alma florece en lo inesperado. Por eso, aunque no entiendas el porqué, confía. Desafíate cada día. Haz eso que te incomoda, que te asusta, pero que sabes que te hará crecer. Al otro lado del miedo te esperan la libertad, la expansión y esa versión de ti que está lista para vivir con ilusión. Porque cuando cambias la forma en que ves tu realidad también cambia. Y con cada paso hacia tu sueño, el miedo se va disolviendo, como la niebla ante la luz. Muchas de las barreras que hoy te frenan no están fuera de ti, sino dentro, en forma de creencias que aprendiste sin cuestionar. A veces, la voz que te dice no puedo, no soy suficiente o ya es demasiado tarde, no es tuya. Es un eco del pasado, de una educación rígida, de experiencias dolorosas o de voces ajenas que aprendiste a repetir como propias. Pero hoy puedes elegir mirar dentro y preguntarte, ¿qué ideas me están limitando? ¿Qué historias me cuento que ya no me sirven? No eres tu historia, no eres tus fracasos, ni tus etiquetas, ni tus miedos heredados. Eres posibilidad pura. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para ser lo que viniste a ser. Hay quienes encuentran su camino a los 20 y quienes lo descubren a los 70. La vida no tiene prisa y tú tampoco deberías tenerla. Atrévete a salir de lo conocido, a probar algo distinto, a equivocarte y aprender. Porque si no hay cambio, no hay evolución. Y si algo ya no te hace feliz, tal vez sea hora de soltarlo. Lo desconocido da miedo, sí, pero también está lleno de magia. Esos sueños que habitan en ti no están allí por casualidad.
Han venido porque tienes dentro el potencial para hacerlos real. Confía en ti, desafía tu mente, reescribe tu historia. No conocerás la verdadera libertad hasta que no te atrevas a soltar el control y dar ese primer paso. Aunque tiemble, aunque duela, aunque no veas aún el camino completo. La confianza es la brújula del alma. Pon tu intención en alcanzar tus sueños y mantén viva la fe en que el universo conspirará a tu favor. Espéralos con ilusión, no con ansiedad. Confía en tus posibilidades, cree en ti. Porque para confiar en la vida, primero necesitas confiar en ti. Y la fe es una elección. Es vivir desde la confianza, no desde el miedo. Es soltar la necesidad de tener todas las respuestas y aprender a caminar con los ojos del alma abiertos. Si alguna vez sentiste que algo se perdió, no te estanques en ese dolor. Transforma la nostalgia en entusiasmo por lo que aún está por llegar. Recuerda aquel rezo antiguo que aún resuena con verdad. Dame coraje para cambiar lo que puedo cambiar, serenidad para aceptar lo que no y sabiduría para reconocer la diferencia. La vida no exige perfección, solo presencia. No es más fuerte quien nunca cayó, sino quien se levanta con más determinación. Lo que hunde a un nadador no es el mar, es el pánico. Por eso, cuando sientas miedo, recuerda todo lo que ya has logrado. Haz un viaje hacia ti. Anota tus logros, incluso los más pequeños. ¿Te atreves a escribir 100 cosas que has conseguido desde que naciste? Verás que has superado más de lo que crees y que eres más capaz de lo que imaginas. Amarte es reconocerte. Confiar es avanzar. Cree en el amor, cree en la felicidad. Ambos se alcanzan cuando te mueves, cuando te realizas, cuando decides dejar atrás la comodidad para ir tras lo que realmente importa. Mientras aprendes, estás viva, y mientras confíes, todo es posible. La verdad es que no controlas nada, ni el mañana, ni el siguiente paso, ni el cómo o el cuándo. Deja de autoengañarte. La vida es un flujo constante de cambio, y las oportunidades no siempre están en lo que ves, sino en lo que no puedes prever. Lo desconocido es donde la magia ocurre. Acepta que la vida está diseñada para tu felicidad. Aunque a veces no lo entiendas, cada evento, bueno o malo, está aquí para tu crecimiento. Y si no lo ves ahora, lo verás en su momento perfecto. El miedo a lo desconocido es natural, pero tener fe en medio de la incertidumbre es lo que te permite seguir adelante. Es persistir a pesar de no sentirte lista. No te preocupes por lo que aún no comprendes. En su debido tiempo, la sabiduría llegará a ti y en ese momento todo cobrará sentido. La vida no siempre será fácil. Habrá tormentas, noches oscuras y momentos en que el miedo se haga presente. Pero recuerda, eres mucho más grande y más fuerte que tus miedos. Hay una luz que no siempre se ve, pero que siempre está ahí, guiando tus pasos. Confía en esa luz, siente la tranquilidad de que todo está bien, incluso cuando no lo parece. La paz viene de confiar. Solo así podrás dar lo mejor de ti misma y la vida comenzará a operar a tu favor. Graba este mensaje en lo más profundo de tu ser. Soy poderosa y todo irá bien. La culpa es una emoción que envenena lentamente. No sirve para sanar ni para avanzar. Solo drena tu energía y apaga tu luz. Ser responsable de tu vida no significa cargar con culpas, sino tomar conciencia amorosa de que hoy puedes hacerlo diferente. Hoy decido soltar la culpa. Dejo de culparme por no haber pensado antes en mí, por no haber encontrado mi vocación a tiempo,
o por no haber tenido las oportunidades que anhelaba. Quizá el momento no era antes, el momento es ahora. Dejo de repetirme que no soy capaz de lograr mis sueños en soledad. Me niego a seguir creyendo que todo será difícil, que estoy condenada a sobrevivir en un trabajo que no me inspira. No quiero vivir solo para trabajar, quiero vivir con propósito. Dejo de decirme que no soy experta en nada. Ya no me limito pensando que no encontraré mi vocación. Voy a explorar, a probar, a equivocarme si es necesario, y en el camino descubriré lo que enciende mi alma. Dejo de repetirme que estoy sola, que no tengo a nadie a quien acudir. Confío en que llegarán nuevas personas, nuevas alianzas y, sobre todo, confío en mí. Dejo atrás los pensamientos derrotistas. No me rindo ante lo que me asusta. Elijo mirar hacia adelante con fe, porque sé que la vida está llena de giros inesperados y en uno de ellos puedo encontrar la felicidad más auténtica. Todo es posible cuando dejo de limitarme. Y cuando los viejos pensamientos intenten arrastrarte hacia atrás, no los escuches. No eres esa versión temerosa del pasado. Eres la mujer que salió de su cárcel interna, que cruzó el túnel oscuro y ahora camina hacia un mundo lleno de magia, luz y color. No estás rota, estás renaciendo. Recuerda esto, tu camino es solo tuyo. Nadie más ha vivido lo que tú has vivido, ni ha sentido lo que tú has sentido, ni sueña con lo que tú sueñas. El cambio es un viaje profundamente personal, y aunque a veces parezca que los demás van más rápido, más alto o más lejos, no estás en una carrera, estás en un proceso sagrado de transformación. Compararte con otros es como juzgar una flor por no florecer al mismo tiempo que otra. Cada alma tiene su primavera, su ritmo, su verdad. Enfócate en ti, mira tus pasos, no los de los demás. Celebra tus logros por pequeños que parezcan. Cuando te comparas, te robas la alegría y cuando confías en tu proceso, floreces. Quizá alguien más se alcanzó lo que tú anhelas, pero eso no significa que tú llegaste tarde. Significa que es posible. Y si es posible para otro, también puede serlo para ti. Evita la trampa de las redes sociales, de las apariencias, de los relojes ajenos. Estás exactamente donde necesitas estar para dar el siguiente paso. Sigue caminando, sigue creyendo. La única comparación que vale la pena es contigo misma. ¿Eres más libre que ayer? ¿Más consciente? ¿Más tú? Si la respuesta es sí, vas por buen camino. Tu entorno importa. Así como una flor necesita luz para florecer, tú necesitas estar rodeada de personas que te nutran, que crean en ti, que te impulsen hacia lo que sueñas. Hay quienes ven tu cambio como una amenaza, quienes intentan devolverte al molde que dejaste atrás. No los escuches. Eso habla más de sus miedos que de tus capacidades. Rodéate de quienes celebran tu crecimiento, no de quienes lo cuestionan. Haz una pausa. Observa. ¿Quién te suma y quién te resta? ¿Quién te enciende y quién apaga tu luz? No estás obligada a mantener vínculos que te arrastran hacia atrás. Estás aquí para crecer, para sanar, para crear una vida que te haga vibrar. Mi prioridad absoluta es salvarme a mí misma, sin importar lo que piensen o digan los demás. Esa es tu nueva verdad, tu brújula, tu libertad. No necesitas permiso para ser tú. No necesitas aprobación para evolucionar. Este es tu viaje, tu historia, tus pasos. Camina con quienes te eleven, no con quienes te retengan. Y si el camino queda en silencio, recuérdalo.
tú también puedes ser esa persona que te impulse a crecer. Crear tu vida soñada no es un acto de magia, es un compromiso contigo misma. Y como todo viaje importante, necesita un mapa. Piensa, ¿cuál es mi objetivo más importante ahora mismo? ¿Qué quiero construir? ¿Qué decisiones necesito tomar para acercarme al lugar que deseo habitar, por dentro y por fuera? Los grandes sueños nacen del corazón, pero se construyen con acciones concretas. Tú ya has hecho el primer paso. En el vídeo anterior, en la parte 1 de cómo crear tu vida soñada, elaboraste tu lista de deseos verdaderos. Ahora es momento de transformarlos en dirección, en movimiento. Diseña un plan con pasos específicos. Hazlo simple, alcanzable, real. Un paso cada día es mucho más poderoso que una gran intención que nunca se concreta. Pequeños objetivos diarios alineados con tus metas a largo plazo. Esa es la fórmula. Cuanto más claros estén tus objetivos, menos poder tendrán las dudas o las opiniones externas. Cuando sabes a dónde vas, es más difícil perderse. Organiza tu rutina para que trabaje a tu favor, no en tu contra. Evita que el ruido del mundo te absorba. Protege tu energía, tu claridad, tu compromiso con el cambio. Y recuerda, habrá obstáculos, días de duda, momentos en que querrás rendirte. Pero si tienes tu mapa, sabrás siempre por dónde seguir. El destino es tuyo, el camino también. Antes de avanzar, haz una pausa. Mira hacia adentro, mira hacia atrás. Tú ya has recorrido un camino y lo has hecho con recursos que quizás has olvidado que tienes. Piensa en los logros que has alcanzado, pequeños o grandes, visibles o íntimos. Pregúntate, ¿qué había dentro de mí que me permitió lograr eso? Tal vez fue tu fuerza, tu intuición, tu capacidad de aprender sola, de insistir, de cuidar, de crear. Quizás fue tu disciplina, tu empatía, tu honestidad, tu capacidad de soñar incluso en medio del dolor. Estos son tus recursos internos, tus herramientas invisibles pero poderosas, tu coraje, tu fe, tu deseo profundo de algo mejor. Ahora observa también tus recursos tangibles. ¿Con qué cuentas hoy? ¿Tiempo, dinero, apoyo? ¿Qué necesitas incorporar? Sé honesta, pero también justa contigo misma. La claridad realista no te limita, te empodera. Te muestra el terreno y te permite tomar decisiones conscientes. Pregúntate, ¿qué necesitaría para solucionar este obstáculo? ¿Qué opciones tengo? ¿Cuál sería la mejor incluso si me da miedo? ¿Qué elegiría si el dinero no fuera un problema? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene cada opción? ¿Cuál prefiero desde el corazón? ¿Estoy dispuesta a pagar el precio que implica ese cambio? Recuerda, a veces el recurso más poderoso es tu compromiso contigo. Lo que hoy no tienes, puedes aprender a crear. Lo que hoy parece lejos, puede estar más cerca de lo que crees si das el paso. Confía en tus recursos. Y si no los tienes aún, confía en tu capacidad de encontrarlos o construirlos. La creatividad no es solo para artistas. Es una herramienta vital para transformar tu vida. Cada vez que enfrentas un obstáculo, tienes la oportunidad de crear algo nuevo. Una nueva respuesta, una nueva posibilidad, una nueva manera de avanzar. Cuando no sepas qué camino tomar, haz una pausa y permite que las ideas fluyan. Haz una tormenta de ideas sin juzgar, sin filtrar. Todo es válido al principio. No busques la opción perfecta, busca opciones posibles. Pregúntate, ¿qué puedo hacer para resolver esto?
¿Qué opciones tengo para conseguir lo que quiero? ¿Necesito aprender algo? ¿Alguien podría ayudarme? ¿A quién puedo pedir apoyo? ¿Cuál sería el siguiente paso, aunque sea pequeño? ¿Qué me haría sentir realizada de verdad? Después, elige. Decide cuál de esas opciones es la más efectiva y amorosa para ti en este momento. Y empieza por ahí. Recuerda, si no ves la salida, invéntala. La creatividad te conecta con tu poder de elegir, de transformar, de imaginar una vida diferente. Primero, cuida de ti. Siembra bienestar dentro de ti y desde allí actúa. Hazlo inspirada por tu propia vida, por lo que deseas vivir, no por lo que temes. Tú puedes ser la solución que estás esperando. Solo tienes que permitir que tu mente, tu corazón y tu alma se expresen con libertad. La transformación real comienza cuando das el primer paso. Ya no basta con soñar o planear. Ahora es momento de actuar, de comprometerte contigo, con tu proceso, con la vida que quieres crear. Escribe tu plan de acción. Hazlo concreto, detallado, paso a paso. No te detengas en lo complejo. Comienza con lo pequeño, con lo que puedes hacer hoy. Establece una intención clara cada mañana. Una intención que sea específica, medible, realista y que al mismo tiempo te desafíe a crecer. Evita distraerte con lo externo. Si hace falta, escríbela en un papel y llévala contigo. Que te recuerde hacia dónde vas. Céntrate en lo que puedes hacer ahora, en tu proyecto de vida, en tu misión personal, en prepararte, en formarte, en descubrir con curiosidad aquello que te entusiasma y te mueve. Este es tu momento para explorar, aprender y avanzar. Tu enfoque debe ser total, no para alcanzar la perfección, sino para ser coherente con lo que realmente deseas. Cada acción que tomes con conciencia te acercará más a tu propósito. No lo postergues más. La claridad se encuentra en el movimiento. La confianza se construye caminando. La vida cambia cuando tú cambias. Haz que cada día cuente. Pasa a la acción. Cuando algo no sale como esperabas, detente, respira y recuerda, no has fallado, simplemente estás aprendiendo. Los errores no son enemigos, son faros. Nos muestran lo que necesita atención, lo que puede mejorar, lo que aún podemos transformar. Fracasar no es caer, es dejar de intentarlo. Muchos abandonan justo antes de lograrlo, creyendo que su esfuerzo no ha valido la pena. Pero rendirse es cerrar la puerta antes de tiempo. Si de verdad quieres cambiar tu vida, necesitas ver el fracaso como parte del camino, no como el final del camino. Analiza lo que ocurrió. ¿Qué puedes aprender de esto? ¿Qué necesitas ajustar, cambiar, reformular? Elige nuevas acciones. Corrige el rumbo. Hazlo las veces que sean necesarias. Tú sabes que puedes lograrlo. Recuerda siempre el ¿para qué? Cuando sientas que flaqueas, hazte estas preguntas. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Desde dónde lo hago? ¿Desde el miedo o desde el amor? Y si la respuesta es para alcanzar la vida que deseo y me merezco, entonces respira profundo y sigue. A veces habrá dudas, cansancio o miedo. En esos momentos, calma a tu niña interior. Tranquila, todo va a estar bien. Estamos aprendiendo y no estamos solas. Pregúntate, ¿deseo realmente esto? ¿Qué es lo que más me cuesta ahora? ¿Cuál es el problema que me preocupa? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué necesito para lograrlo? ¿Qué he hecho hasta ahora? ¿Qué me ha frenado?
¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Cuánto depende de mí? Cuestionarte te dará claridad. Aceptar los fallos te dará fuerza. Y seguir caminando te llevará directa hacia tus sueños. No cedas. Vuelve a empezar las veces que hagan falta. Muchos libros de autoayuda nos dicen, aprende a automotivarte. Pero la verdad es que la motivación es una emoción volátil. Aparece con fuerza al principio y luego, poco a poco, se desvanece. Llegarán días en los que te sentirás imparable, llena de energía y claridad. Pero también habrá otros en los que el cuerpo pesa, el alma se agota y todo parece cuesta arriba. Y eso no está mal, eso es humano. Por eso, si realmente deseas construir una vida diferente, no te apoyes solo en la motivación, apóyate en la disciplina. La disciplina es ese acto de amor que te recuerda tus prioridades, incluso cuando no tienes ganas. Es levantarte temprano porque sabes que lo necesitas. Es moverte, estudiar, crear, seguir, aunque hoy no lo sientas tanto. Es mantenerte firme con tu compromiso, porque ya has decidido hacia dónde vas. No necesitas hacerlo todo perfecto. Solo necesitas ser constante, mostrarte, elegirte, respetar tu proceso. La disciplina es más poderosa que la emoción del momento. Es la que te lleva paso a paso a construir esa vida que imaginas. Así que si hoy no estás motivada, no pasa nada. Haz lo que puedas, como puedas, pero no te detengas. En japonés existe una palabra poderosa, gambate. Significa, haz siempre lo máximo, lo mejor que puedas. Y eso es exactamente lo que necesitas hacer cada día. No ser perfecta, sino dar lo mejor de ti, con lo que tienes hoy. La excelencia no tiene que ver con la perfección, sino con el compromiso de vivir con integridad, cuidando la calidad de tus pensamientos, de tus palabras, de tus acciones. Es elegir avanzar con conciencia, poner alma y corazón en lo que haces, ser responsable con tu proceso y cultivar tu crecimiento con amor y constancia. El éxito no es fruto del azar, no es suerte. Es tu esfuerzo diario, es mirar el miedo y avanzar de todos modos. Es no rendirte cuando el camino se vuelve incierto. La excelencia es una decisión y cuando haces las cosas con alma, la vida lo nota y te lo devuelve. Para que tus sueños se materialicen, la paciencia será tu mayor aliada. Las cosas no suceden de inmediato, ni por suerte ni por casualidad. Se construyen con dedicación, con atención plena y con una acción constante hacia lo que deseas. Necesitas visualizar ese deseo, sentirlo profundamente en tu ser y creer en él, y confiar en que cada paso te acerca a él, sin importar los resultados inmediatos. La clave está en disfrutar del viaje. Sé tan feliz como puedas, aun cuando el futuro parece incierto. Vive el presente con gratitud, porque en ese momento estás creando lo que deseas. No tienes idea de las cosas increíbles que eres capaz de lograr. No dejes que la impaciencia te desanime. Recuerda que todo llega en su momento, cuando has puesto lo mejor de ti sin apresurarte. Paciencia, constancia y perseverancia son las claves que te alinean con el universo. La disciplina comienza cuando te conviertes en discípulo de ti mismo, cuidando tu proceso con serenidad. Si puedes esperar y mantener el enfoque, la visión que tienes se hará realidad. Tu sueño está más cerca de lo que piensas, así que no te apresures. En el camino lento encuentras la perspectiva
las lecciones necesarias y las oportunidades que necesitas. Con cada paso te estás acercando a la vida que deseas. Hay quienes te dirán que el éxito no importa, pero la verdad es que el éxito transforma. Te convierte en una versión más poderosa, más despierta, más segura de ti misma. Y ese es un cambio profundo, un camino hacia una vida que es tuya. ¿Hasta dónde puedes llegar? Hasta donde desees, sin tensiones, sin estrés, sin miedo. Solo con ganas de vivir, disfrutando cada paso, celebrando cada pequeño logro. La fuerza está en ti, siempre ha estado allí. Con paciencia, con perseverancia, seguirás creando el camino que te lleva a donde quieres estar. Serás la arquitecta de tu destino y al final sonreirás al ver los resultados, porque sabrás que todo lo que has creado es fruto de tu esfuerzo. Nada fue obra del azar, todo fue creado por ti, consciente de tu poder y conexión con el universo. Comprométete con tu sueño, hazlo tu prioridad, dispuesta a trabajar por él, a avanzar cada día con claridad y convicción. Tu sueño te hará feliz. Cuanto más te enfoques en él, más fácil y rápido llegará, porque tu concentración es el imán que atrae las oportunidades, el motor que pone en marcha las acciones necesarias y filtra las posibilidades que te llevan directamente a tu meta. Así que sigue tu camino, con confianza, con determinación. Y no dejes que nada ni nadie te impida seguir tu destino. En este viaje hacia el cambio, hay algo que nunca debemos olvidar: admirar cada resultado. Porque el éxito logrado, en todas sus formas, nos corresponde a nosotros mismos. Nadie más tiene el derecho de reclamarlo, ni de opinar sobre ello, porque este es un proceso íntimo, personal. Es un viaje donde solo hay una persona a la que complacer, atender y escuchar: nosotros mismos. A veces no alcanzamos todos nuestros objetivos, ni logramos cumplir todos nuestros sueños en el tiempo que pensábamos. Pero eso no significa que hayamos fracasado. Siempre hay algo ganado. Aprendemos, crecemos. Todo forma parte de nuestra evolución, los logros y los fracasos. En realidad, nunca se pierde, siempre se gana, porque cada paso dado, cada intento, nos enseña algo que nos hace más fuertes, más sabias, y todo eso es valioso. Así que admira tus resultados, sin importar su tamaño o forma. Cada uno de ellos es una muestra de tu coraje, de tu esfuerzo, de tu compromiso con tu camino. Si lo ves, está ahí. Cierra los ojos e imagina tu realidad deseada como si estuviera ocurriendo en este momento de tu vida. Visualiza todo lo bueno que los cambios traerán a tu vida y cómo eso te hará sentir plena y realizada. Escribe una situación concreta que deseas que se haga realidad. Luego, cierra los ojos y visualiza esa realidad como si estuviera sucediendo ahora mismo. Siéntete alegre, feliz y agradecida por ese logro ya conseguido. Ahora imagina cómo se lo contarías a tu amiga, cómo te sientes en ese momento y las emociones que surgen al compartirlo con alguien cercano. La visualización te permite conectar con tus sueños de manera poderosa y te ayuda a crear una mentalidad de éxito. Sigue yendo a por tus sueños con todas tus fuerzas, porque ellos están esperándote. La vida es solo un instante. Ten presente que nuestro tiempo aquí no es para siempre. Sin ánimos de atemorizarte ni paralizarte, te invito a que te des cuenta de que nuestros días son limitados. Así que toma esta realidad como un impulso para salir adelante, afrontar tus miedos y cumplir los cambios que te propongas.
Saber que no estarás aquí para siempre te ayudará a valorar más el presente y a tratar cada momento como algo único. La vida es una sola y lo ideal es aprovecharla al máximo. No dudes en aplicar estos consejos si deseas cambiar tu vida. Todo esfuerzo valdrá la pena. Tú escribes tu propio cuento. Alguna vez la bruja que vive dentro de ti saldrá con su escoba a barrer tus sueños. Y otra vez, la hada madrina te dará un toque mágico en la cabeza para que haga ese clic que despierta algo mágico en nuestro interior. La magia existe, pero se trabaja todos los días. El éxito se hace, la suerte se crea. La verdadera felicidad llega por propósito, no por azar. Te deseo ganas, te deseo fuerzas, te deseo ilusión, te deseo foco. Deseo que no te rindas mientras tu sueño no se cumpla, ni siquiera cuando escuches a otros diciéndote que lo mejor es rendirse. Tienes dentro de ti todo lo que necesitas para salir adelante, todo lo que necesitas para cumplir tu propósito. Trabaja en tus sueños cada día. Mereces que te pasen cosas buenas. Tienes derecho a cumplir tus sueños. Tu luz es más poderosa que la oscuridad. Una reflexión inspiradora que invita a seguir caminando. La vida soñada no es un lugar al que llegas, es un camino que construyes desde dentro. Si te atreves a ser tú, si te sostienes en amor y verdad, el universo se alinea contigo. Tu sueño te está buscando. Gracias por acompañarme en este viaje de transformación. Recuerda que cada paso que des, por pequeño que sea, te acerca más a la vida que mereces. No estás sola. Seguimos adelante con esperanza, amor propio y determinación. Te deseo lo mejor en cada nuevo día. Nos vemos pronto y sigue brillando.